la semana uno y que gracias a Dios pues tenemos ya una nueva palabra santa y es factores vitales para el recobro de la vida de iglesia. Aquí yo lo que vi es que ha sido el hermano un recorrido de lo que primero es Cristo, de lo que hace Cristo, de lo que es Cristo, y después entra a la parte de la que nos corresponde a nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo. O sea que el primero toca lo que el Señor es, lo que el Señor ha hecho, cuál fue su propósito cuando creó al hombre, qué misterio escondido tiene, la economía eterna de Dios, cuál es la intención eterna de Dios. Todo esto lo pone al principio y dice que junto con el deseo de su corazón de impartirse en la Trinidad Divina, como el Padre, en el Hijo, por el Espíritu. O sea que viene, el Dios triuno viene a nosotros, primero como el Padre, en su Hijo, por el Espíritu. Cuando vino el Hijo, vino, vino el Padre y vino el Hijo. El Hijo no hacía, perdón, y vino el Espíritu. El Hijo no hacía nada si no iba con el Padre. Él todo el tiempo estuvo unido al Padre, en una unión total. Y de la misma manera, Él nos pide más adelante a nosotros que seamos iguales. Nosotros no nos podemos apartar de ese Dios triuno. Si estamos actuando en forma individual, estamos mal. No tenemos la visión de la iglesia, no tenemos la visión del cuerpo, no tenemos la visión de lo que es Cristo y la iglesia. O sea que Él nos está pidiendo que seamos uno. O sea que este es su pueblo escogido, porque somos un pueblo escogido, que seamos su vida y naturaleza. Eso es lo que Él quiere, su vida y naturaleza. Igual como la Sulamita, cuando era la campesina y iba a casarse con el rey, tenía que ser uno en vida y naturaleza. No podía ser la campesina que se casaba con un rey, sino que tenía que ser una reina, alguien de la realeza para que se pudiera casar con un rey. Tenía que tener todos esos atributos, todo este sentir para que el rey pudiera desposarla. Entonces, de esta manera, el Señor nos ve con estos ojos, que nosotros seamos transformados. Esto es lo que yo entiendo de esta lección, que seamos transformados, que nosotros nos adentremos en las riquezas de Él. O sea que, ¿para qué? Con miras a la plenitud de Dios. Dios es pleno. En Dios no hay nada afuera, sino que Él es la concentración de la divinidad. Cristo vino en la concentración de la divinidad. Y por eso Dios se hizo hombre por medio de la encarnación. ¿Para qué? Para participar, dice, participar en la humanidad del hombre. Él vino a experimentar todo lo que lo que nosotros experimentamos, pero con la divinidad. Es la gran diferencia, que Él es el Dios hombre. Él es el verdadero Dios hombre que ha venido a nosotros para que tengamos esta vida abundante. O sea que lo que necesita el Señor es como la Sulamita, es un romance divino humano. Y es el tema, dice, toda la Biblia es un romance entre Dios y el hombre. Dios está enamorando al hombre, a la iglesia, para que la iglesia sea una con Él, para que tenga este sentir, para que esta economía venga y nos sea revelado el secreto de todo el universo. O sea que simplemente el Señor quiere que le conozcamos en su totalidad. Él no está escondiendo absolutamente nada. Nosotros somos los que nos escondemos, los que nos rehuimos, los que nos resistimos. Pero el Señor es total, Él se da total y eso es lo que Él quiere, porque Cristo es divino y humano. Y su amada es transformada, humana y divina. O sea que es una mezcla. Vino la divinidad a la humanidad. ¿Y qué quiere? Que la humanidad llegue a la divinidad, que nosotros le conozcamos en su plenitud, que nosotros le entendamos, le comprendamos, que tengamos el mismo idioma, el mismo sentir, que nosotros digamos que estemos mezclados con Él totalmente, nuestro espíritu. Y me recuerdo mucho y me tocó mucho lo del hermano Cron Ancas cuando él compartió de que si no tenemos nada nosotros, ¿a dónde va a llegar el Señor? Cuando dice que Él quiere tabernaculizar en el hombre, pero ¿cómo va a tabernaculizar si no hay nada, si es una casa vacía?
que no tiene mueble, no tiene nada. ¿Dónde va a llegar Él a visitarnos? ¿Cómo nos va a visitar? Él lo que quiere es que estemos llenos de la palabra de Él, saturados de la palabra de Él. Cuando Él llega, entonces va a tener el mismo idioma. Vamos a ser transformados de la sulamita a una reina, a una iglesia gloriosa, que eso es lo que Él quiere. Pero la iglesia gloriosa es una iglesia que tiene su mismo vestido, su misma idiosincrasia, su mismo ser, su mismo sentir. Eso es lo que Él quiere. Es lo que yo entendí de esta lección. Entonces, esta dice para que sean iguales en vida y naturaleza. En vida, la vida de Él y naturaleza de Él. Por cual se complementan mutuamente a la perfección. La perfección es que no hay nada no hay nada al azar, sino que es todo de acuerdo a Él. O sea que este es un gran Dios corporativo, que eso es lo que quiere, es lo que busca. Y entonces esta revelación central de Dios y del recobro del Señor es que Dios se hizo carne. Vuelve otra vez que la carne va a ser el espíritu vivificante. Y este espíritu vivificante llega a ser el espíritu 7 veces intensificado. Eso lo vemos en Apocalipsis, cuando habla de los 7 ojos intensificados, de los 7 veces, el espíritu 7 veces intensificado, para que con los 7 ojos intensificados que mira a todos, pues nos mira en una forma total, no podemos, como le dije al principio, no nos podemos esconder ni debemos de escondernos de Él. ¿Y para qué? Este es un fin. 2 cosas. Uno, edificar la iglesia y posteriormente llevarnos a la consumación, a la Nueva Jerusalén. 2 pasos. Primero la iglesia y después la Nueva Jerusalén. Pero la Nueva Jerusalén es cuando el hombre, el hombre corporativo llegue y tenga toda esa naturaleza y pueda llegar a los pies de Él. Eso es únicamente lo que Él pide, para que Dios y el hombre se lleguen a ser una sola entidad. Y esta única entidad es esta mezcla divina, esta mezcla con la divinidad. Y la humanidad se mezcla y que llega a una consumación en la Nueva Jerusalén, la cual es la conclusión de toda la Biblia. Hasta ahí terminamos de completar la Biblia, pero la vamos a completar en la Nueva Jerusalén. Y tenemos fe que la vamos a completar, porque tenemos todas las herramientas, tenemos todos los medios. El Señor nos está dando la oportunidad ante todo. Nos ha llamado y entonces tenemos la oportunidad porque Él quiere, porque Él nos ama, porque Él nos ha llamado a este pueblo escogido. Dios necesita un pueblo corporativo. Este avivamiento es una práctica, es un aspecto práctico de la visión que hemos visto. O sea que todo esto es práctico. El Señor quiere que seamos los seguidores de Cristo. Y estos, digamos, como los discípulos por medio del vivir humano que Cristo llevó en la tierra como modelo de un Dios hombre. El Señor quiere que nosotros sigamos sus pasos, sigamos su sentir, sigamos su visión. O sea que debemos negarnos a nosotros mismos en nuestra humanidad y negarnos a nosotros mismos es aceptar a Cristo en su totalidad. Nosotros en forma humana no podemos, pero en Cristo todo es posible. En Cristo lo podemos, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada más. Nosotros por nosotros mismos somos débiles, somos antojadizos, tenemos una humanidad caída, tenemos nuestros deseos humanos, nuestra visión humana, pero en Cristo todo es posible. Entonces, hermanos, aquí dejo y si hay oportunidad, pues puedo compartir algo más después. Esta palabra santa dice factores vitales para el recobro de la vida de iglesia, y a través de esta palabra santa pues nos va a dar algunos factores, algunos elementos que son necesarios para que Él pueda recobrar la vida de la iglesia en medio de nosotros. Y el primer factor que nos muestra acá es que nosotros debemos de cooperar con el Señor. Debemos de ser aquellos que cooperan o colaboran con el Señor, y este cooperar o colaborar es para traer un nuevo avivamiento, ¿verdad? Que como consecuencia va a dar fin a esta era, ¿verdad? O sea, el avivamiento cuando esté entre nosotros va a dar fin al término de la era, y por supuesto va a traer al Señor de regreso a la tierra, ¿verdad? Y la manera
en la que se da este nuevo avivamiento es que nosotros podamos de alguna manera llegar, ¿verdad? Llegar a la cumbre más elevada de la revelación divina, ¿verdad? Entonces pareciera ser que una cosa nos lleva a otro, nos lleva a otra, pero me gusta mucho esto porque, pues, la manera en que este avivamiento se va a dar en medio de nosotros es llegar a la cumbre de la revelación divina, ¿verdad? Y lo asociaba con los primeros versículos de la semana que me gustaron mucho. Asociaba al Salmo 119, 25, donde dice, mi alma está pegada al polvo, vivifícame conforme a tu palabra. Entonces, este nuevo avivamiento lo va a traer la palabra del Señor, lo va a traer el que nosotros vayamos a Él como la palabra viviente y vivificante. Pero este salmo es terrible porque dice, mi alma está pegada al polvo, pero nosotros vivimos constantemente pegados a las cosas del mundo. Como decía el hermano Jorge, nosotros no, de alguna manera no somos aquellos, ¿verdad? Que están hoy, pues, teniendo esta comunión con el Señor, sino que nos ocupamos de las cosas del mundo, ¿verdad? El mundo a veces es más importante que leer la Biblia, que tomar la palabra. Le tomamos mucha importancia a todas las cosas que son del mundo. Entonces, nuestra alma está pegada al polvo, ¿verdad? Y recordaba que pues el polvo es algo que es el alimento de Satanás. Entonces, inclusive hemos llegado a ser como un alimento de Satanás, ¿verdad? Pero lo único que nos puede salvar es el Señor a través de su palabra. Dice, vivifícame conforme a tu palabra, ¿verdad? Yo no sé cómo se sentía el salmista en ese momento, pero es como cuando nosotros estamos en una depresión, ¿verdad? Y nada nos levanta, ¿verdad? Es como cuando, pero es bien interesante porque las depresiones tienen que ver con nuestra comunión con el Señor. Mientras más alejados estamos del Señor, más vivimos en esa circunstancia de depresión, de desánimo, que no queremos nada, que no tenemos meta, y más nos hacemos al mundo, ¿verdad? O dicho de otra manera, más nos asimos al mundo, ¿verdad? Entonces, la condición de sacarnos esa situación en la palabra del Señor. Entonces estoy maravillado, ¿verdad? Con esto. Y también me gustaban mucho los otros versículos. Dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los años, ¿verdad? Hoy vemos a un recobro del Señor que de alguna manera se ha mezclado y se ha mixtado no solo con el mundo, sino en muchos aspectos, ¿verdad? Que han llegado a ser abominables al Señor inclusive, ¿verdad? Y debemos de no solo de abandonar esas prácticas, sino vivir, ¿verdad? Pero le dice a Habacuc, ¿verdad? Le ora, no sé cómo estaba el corazón de Habacuc, pero él decía, oh Jehová, ¿verdad? Estaba gimiendo, estaba él como desesperado y le pedía a Dios que avivara esta obra a través de los años, que el Señor no se quedara ahí, sino que el Señor hiciera algo. Le estaba diciendo, Señor, por favor, haz algo, porque estamos mal, ¿verdad? Y esa debería ser nuestra oración hoy en día. Señor, haz algo. Estamos como moribundos, Señor, no tenemos nada, como decía el hermano Jorge. Nuestra casa está vacía, nuestra casa, el Señor no quiere venir porque no puede venir. Está llena de cosas, ¿verdad? Está llena de situaciones. Y es un lugar donde el Señor no puede habitar, ¿verdad? Porque estamos tan llenos de situaciones y cosas pecaminosas o del mundo. Y luego el de Oseas, ¿verdad? También es maravilloso. Dice, después de 2 días nos hará revivir. Al tercer día nos levantará. Necesitamos la resurrección del Señor. La vida de resurrección, que es la manifestación del tercer día, ¿verdad? Cómo esta vida de resurrección nos puede levantar de la condición en la que hemos caído, ¿verdad? Una condición igual que la de que a veces inclusive juzgábamos de los evangélicos. Sí, es que los evangélicos, pero nosotros hemos llegado a una condición donde realmente ya o sea, no estamos en una reunión y no nos afecta, ¿verdad? No leemos la Biblia, no pasa nada, es igual, ¿verdad? Otro día. O tomo la decisión de vivir y ni siquiera le agradezco al Señor por un nuevo día, o me he dejado de preocupar por los hermanos y da igual, ¿verdad? O sea, hemos llegado a caer en tal condición como iglesia y necesitamos que el Señor nos saque de esto. Necesitamos que el Señor nos dé un nuevo avivamiento. Necesitamos que el Señor haga algo con respecto a la iglesia, ¿verdad? Y ese debe ser nuestro clamor, ¿verdad? Luego, digamos, este es como el panorama de lo que habla este día, pero esta semana, ¿verdad? Pero específicamente
Lo que tiene que ver con la revelación de Dios, según la semana, es que Dios se hizo hombre, que Dios vino a la tierra, se encarnó, pero hay algo bien importante, y es que Él llegó a ser el Espíritu. Llegó a ser el Espíritu. Este Espíritu se intensificó 7 veces. Entonces, todo lo que está relacionado con Dios tiene que ver con el Espíritu. Este espíritu séptuple viene a vencer toda la degradación, pero me impresiona mucho porque, digamos, nosotros vemos la encarnación del Señor como algo maravilloso y sí lo es, pero digamos el resultado es este espíritu vivificante, es la mezcla de Dios con el hombre. Es lo que Jesús vino a hacer y lo que llegó a hacer en su transfigurar, ¿verdad? Él llegó a ser el espíritu, ¿verdad? La única manera que nosotros podemos ser transformados es a través del Señor como el espíritu, ¿verdad? Esta mezcla de la humanidad con la divinidad, lo divino y lo humano, lo que Jesús vino a hacer como modelo, ¿verdad? ¿Cómo es que Él estaba dando el ejemplo, hermano, en los versículos de la Biblia? Y cómo es que Él venía y Él hacía algo, hacía un milagro, pero Él se apartaba, ¿verdad? ¿Qué hombre era este? ¿Verdad? ¿Qué hombre era este que no le importaba la gloria, sino que Él solamente quería agradar al Padre? Entonces, me impresiona esto, me impresiona mucho porque este es el modelo de un Dios hombre, ¿verdad? Este modelo de Dios hombre es algo que nosotros no vamos a ver en ningún otro lado. O sea, en toda la historia de la humanidad no hay tal hombre, ¿verdad? El vivir de este Dios hombre. Entonces, luego también otro ejemplo que él ponía era cómo es que, digamos, este Jesús sabía que tenía que ir a los pecadores y lo mostró con la mujer samaritana. Y de esto nos habla un poco más adelante cuando nos habla del amor del Padre, ¿verdad? ¿Cómo es el amor del Padre? Y Jesús tenía esta clase de amor, ¿verdad? Él no buscaba a las familias ricas, no buscaba a los pudientes, sino que él iba con los pecadores. Y a él le era necesario pasar por Samaria, ¿verdad? Le era necesario pasar por el lugar donde estaba esta mujer samaritana, pero la manera como él la trató denota su vivir. Él no vino y la juzgó, él no vino y simplemente vio, esta 7 maridos, 6 maridos ha tenido, no sé cuántos, ¿verdad? Pero entonces la voy a condenar, no, sino que él vino y la pastoreó. Él llegó a ser para ella la fuente de vida eterna, ¿verdad? Él llegó a ser esa agua que ella necesitaba. Hermano, nos decía, muchos de nosotros no cuidamos a los hermanos. Muchos de nosotros no tenemos preocupación por los hermanos y ciertamente es terrible nuestra condición de vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy muchos hermanos se han alejado porque no han encontrado en esta comunión, no se han sentido bien. No han sido alimentados, no se les ha dado bebida, ¿verdad? Estoy hablando desde el término de lo que esta semana habla, pero el Padre era diferente. El Padre pastoreaba, el Padre pastorea todo el tiempo, el Padre es alguien que está constantemente pastoreando y haciendo esa labor. Y algo que compartía el hermano acá que me impresionó mucho es de que dice que para trabajar con una persona a veces se necesitan 3 años. 3 años para trabajar con una persona, ¿verdad? Y yo les comentaba y les abro mi corazón. Yo a veces, bueno, a veces estoy un rato con alguien, le comparto algo y al otro día hay que seguir siendo igual, ¿verdad? O sea, no va a funcionar así, ¿verdad? 3 años, o sea, tener la paciencia para pastorear a alguien, cuidarlo durante 3 años. Hermanos, ¿quién tiene tal clase de corazón? Nosotros no, al menos yo no, ¿verdad? Necesitamos la vida del Padre, necesitamos vivir para el Padre. Y Pablo era una persona que hacía esto, que nos habla en los últimos días, porque Pablo, él se gastaba a sí mismo y gastaba de lo que él tenía. Él no le importaba el dinero, ¿verdad? Él lo daba para los hermanos y él mismo dice que se gastaba a sí mismo por amor a los santos. Entonces, hay muchas cosas de qué hablar en esta semana, pero hermanos, realmente necesitamos hoy comprender lo que implica esta semana. Primero, el título, ¿verdad? Los factores para el recobro del Señor. El primer factor es colaborar con el Señor. Y este primer factor, que es colaborar con el Señor, va a generar algo, va a producir algo, va a producir un avivamiento entre nosotros,
¿verdad? Pero este avivamiento entre nosotros se logra a través de que nosotros lleguemos a la cumbre de la revelación divina, ¿verdad? Entonces no hay una condición como que yo le hable a alguien, mira, es que tenés que avivar, tenés que levantarte, ¿verdad? Cuando uno le habla, por ejemplo, a una persona que está deprimida, no quiere hacer nada, no quiere comer, no se baña, no quiere trabajar, no quiere nada, ¿verdad? Perdió sus metas. ¿Cuál es la única manera de lograr que esa persona reaccione? Solo la palabra del Señor, ¿verdad? No hay otra manera. Y hoy en día en la iglesia pareciera que estamos en una condición como de desánimo o de depresión, ¿verdad? Nos encerraron y ya no hacemos nada, ¿verdad? Ya no predicamos el evangelio, o ya no buscamos a los hermanos. Satanás está logrando algo, ¿verdad? Y está logrando engañarnos. Entonces creo que esa es una palabra oportuna para que el Señor tenga tal misericordia y que Él en estos años, en estos tiempos, levante a estos hermanos, ¿verdad? De este letargo, de este adormecimiento espiritual, y que podamos ser avivados y que el Señor avive su obra en medio de nosotros. Amén, hermano. Fue realmente maravillosa. Me impresionó mucho saber que el Señor necesita un avivamiento, pero también que nosotros necesitamos este avivamiento. Vivimos de una manera en que creemos que estando muertos podemos serle útil al Señor. El Señor tiene un propósito y él lo va a cumplir, pero necesita que nosotros colaboremos con Él. Y la manera es por medio de este avivamiento. Habacuc 3:2 dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los años. Y me impresionaba mucho este versículo porque es un versículo que aunque fue hace muchísimos años, es un versículo que sigue hoy en día, que debe ser nuestra oración hoy en día. En ese momento Habacuc sabía que el mundo necesitaba ser avivado, que las personas necesitaban ser avivadas. Y él oró de esta manera, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los años. Y es la oración que nosotros necesitamos hacer hoy. Necesitamos ser aquellos que oran conforme al avivamiento y conforme al propósito del Señor. Pero me impresionaba mucho, muchas cosas esta semana, pero me impresionaba mucho la condición nuestra y del Señor. Y es que nosotros cuando el Señor vino a la tierra, Él se hizo carne y pasó un proceso. Y Él entró a nosotros como el Espíritu vivificante después de todo este proceso, ¿verdad? Pero la condición nuestra ahora es de llegar a ser Dios hombre. Y la condición del Señor cuando Él vino a la tierra era de ser un Dios hombre. Entonces, me gustó mucho saber que de alguna manera tenemos la misma condición del Señor, pero a veces nosotros no vivimos de acuerdo a esta condición. Me impresionaba mucho el bautismo del Señor porque cuando Él fue bautizado, él de alguna manera había dejado su condición de Dios, ¿verdad? Entonces, él, cuando él vino a la tierra, él tuvo una encarnación. Entonces, él se hizo carne. Y esto me llamó mucho la atención porque yo no lo sabía, yo no lo veía de esta manera. Yo creía que, bueno, es que sí, el Señor tenía la forma humana, ¿verdad? Pero es que Él era Dios, pero en realidad no era así, sino que Él de alguna manera tenía la forma humana y también tenía la carne humana. Y eso quiere decir que Él estaba propenso a cometer pecado, Él estaba propenso a caer bajo los dardos de Satanás y bajo la pecaminosidad de su carne porque él era en vida y en esencia, él era Dios, pero también él era hombre, o sea, era un hombre completamente, o sea, tenía todos los aspectos de un hombre, pero es impresionante realmente el vivir del Señor. Y lo que más me impresiona de este vivir no es que no haya pecado, no es que no haya cometido errores, sino la manera en que él vivía regido bajo el Padre. Cuando él fue bautizado, los cielos le fueron abiertos y vino una voz del cielo, pero esto fue porque él y el Padre eran uno. Entonces, en el momento que él fue bautizado, el Padre se gozaba con él porque vivían de una manera unánime, ellos vivían uno a uno, ellos vivían juntos todo el tiempo. Entonces, realmente es maravillosa la humanidad del Señor, pero como les digo, no porque Él no haya pecado o porque
no tuviera errores, sino porque él logró vivir de acuerdo al corazón del Padre. Cuando él da un ejemplo después de que él multiplicó los panes y los peces, él vino y se apartó y se fue a un monte alto a orar. Esto es un ejemplo muy bueno de una vida íntima con el Padre. Nosotros a veces hacemos algo bien con el Señor y queremos contárselo a todo mundo y, ay, mírenme lo que yo hice, ¿verdad? Ay, yo soy genial o venimos y leemos la palabra o oramos, pero queremos que todo el mundo vea, ¿verdad? Tal vez esperamos que alguien pase por ahí, que vea, él está orando, ¿verdad? O él está leyendo, pero realmente la comunión con el Señor debe ser algo muy íntimo. Si nosotros queremos ser avivados de una manera correcta, necesitamos tener una comunión íntima con el Señor. Pero luego, después de esta condición maravillosa del Señor, voy a la condición maravillosa en la que nosotros nos encontramos. Y es que cuando el Señor murió y resucitó, Él entró en nosotros por medio de que nosotros creyéramos. Y algo muy impresionante es que yo estaba leyendo Marcos y decía, el Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, esta palabra creer no, y ser bautizado no quiere decir que nosotros, si no somos bautizados, no vamos a ser salvos, sino que simplemente con creer, el hermano explicaba esto, pero este creer implica muchas cosas, este creer implica que este espíritu 7 veces intensificado entra en nosotros, pero ¿qué pasa? El hombre y la carne que antes vivían en nosotros son juzgados y mueren juntamente con la muerte del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que nosotros ya no podemos, no es que ya no deberíamos, sino que nosotros ya no podemos vivir por medio de nuestra carne o del yo, sino que debemos vivir, podemos vivir por medio de la muerte y de la resurrección del Señor. Pero lo que pasa con nosotros es que somos muy necios. Queremos seguir viviendo bajo esta carne. Y luego es muy fácil, ¿verdad? O sea, yo vengo y cometo los pecados. Y luego, es que la carne, ¿verdad? Es que la carne es terrible. Es que soy hombre y el pecado está ahí. Es que mi condición es así, pero no nos damos cuenta que nuestra realidad ya no es esa. Nosotros ya no vivimos bajo el pecado y bajo la muerte. Nosotros debemos vivir bajo la vida y bajo el espíritu 7 veces intensificado. Nosotros logramos darnos cuenta de esto y vivir de esta manera, el Señor puede laborar en nosotros. Y es lo que Él necesita. Él necesita que nosotros laboremos en Él. Como decía el hermano Jorge, Él necesita la Nueva Jerusalén, pero Él no puede tener la Nueva Jerusalén, pero si Él no tiene la iglesia. Entonces necesitamos laborar en ese sentido, porque el Señor necesita que nosotros nos demos cuenta que ya no vivimos bajo el pecado y bajo la muerte, que el Señor ha redimido esta parte de nosotros. Entonces, alabado sea el Señor por este proceso maravilloso que Él tuvo. Pero necesitamos darnos cuenta que debemos ser avivados, que cada mañana necesitamos venir delante del Señor y recibir, y que este espíritu 7 veces intensificado se forje en nosotros, que su vida resplandezca en nosotros, para que podamos ser edificados con la iglesia y lograr la nueva Jerusalén. La palabra que el Señor nos ha dado esta semana ha sido maravillosa y hemos escuchado lo que los hermanos han compartido. Pues a veces leemos, pero como que no entendemos, ¿verdad? Y la verdad es que nosotros necesitamos la revelación del Señor para poder tener esa luz en nuestra vida, ¿verdad? A mí también me gustaba mucho, ¿verdad? Que el misterio escondido en el corazón de Dios es la economía eterna de Dios. Dios siempre tuvo un plan antes de la creación, ¿verdad? Y ese plan era nosotros, ¿verdad? Qué maravilloso saber eso, ¿verdad? Que estábamos incluidos en ese plan y que Dios a través de su Hijo Jesucristo pues lo ha cumplido, de su Hijo y del Espíritu, el Espíritu que nos transmite, ¿verdad? Entonces yo me gozaba mucho, ¿verdad? Con esta palabra que Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque esta palabra es Dios, ¿verdad? Y, y disfrutaba la realidad que yo disfrutaba, ¿verdad? Decía que la Biblia también es
como una caja, dice, donde es un diamante. A veces nosotros tenemos ese diamante en nuestras manos, pero no queremos disfrutarlo, ¿verdad? Y ese diamante es Cristo, ¿verdad? Por medio de esa palabra, ¿verdad? No podemos, como decía Ángel, ¿verdad? A veces le echamos la culpa a la carne, pero somos nosotros los que no queremos ver la realidad de Cristo en nosotros, ¿verdad? No queremos disfrutarlo, porque el Señor es un disfrute, ¿verdad? Él para eso nos trajo, ¿verdad? Para que nosotros los disfrutáramos, ¿verdad? Y como decía el hermano Jorge, la Sulamita disfrutó, ¿verdad? A ese ser maravilloso, ¿verdad? Que era Dios, ¿verdad? Y dice, ¿cómo es? Eterna, dice, el Padre, el Padre es el Hijo y su pueblo, él quería un pueblo que escogido, ¿va? Que fuera sumergido en la vida de Cristo, ¿va? Y me gustó bastante esta semana porque todavía, como decía, ¿va? Nos falta mucho, ¿va? Nos falta mucho expresar dice, al Señor, ¿verdad? Y llegar a ser aquella nueva Jerusalén. Lamentablemente nosotros no, a veces yo le comentaba a Mario por la mañana, lamentablemente a veces nosotros no expresamos al Señor por nuestra manera de ser, ¿verdad? Yo creo que hermanos han estado orando que decían, ¿verdad? Hay que orar porque vengan por familias, hermanos, a veces yo creo que no necesitamos, nosotros somos la expresión, nosotros podemos expresar en la vida de Cristo para que otros lleguen al Señor, ¿verdad? Pero aunque nosotros pidamos, ¿cómo vamos si no lo expresamos? Nosotros somos un fracaso, ¿verdad? Entonces, nosotros mismos podemos darnos cuenta, ¿verdad? Que me acordaba la vez pasada que dice que cuando, como decía, ¿verdad? Que cuando uno expresa al Señor, pues es luz. Y cada vez que uno se acerca a una persona, pues uno le da palabras de vida, ¿verdad? En lugar de ponerse uno a decir cosas que no son correctas, ¿verdad? O hablar de otros temas, pues lo que nosotros debíamos de hacer es dar la palabra, ¿verdad? Y que vean en nosotros, pues, a Cristo mismo, ¿verdad? Porque Él expresaba todo lugar donde Él iba, Él expresaba la vida del Padre. Era un hombre obediente y lamentablemente nosotros como hijos no somos hijos obedientes, ¿verdad? No podemos ser hijos obedientes porque somos hijos rebeldes, pero alabado sea el Señor porque a través de todos estos bosquejos que los hermanos nos dan, ¿verdad? Podemos ver la realidad de Dios, ¿verdad? En nosotros, aunque no la hemos cumplido, pero podemos ver que nosotros podemos expresar a Dios, ¿verdad? Me gustaba bastante esto, ¿verdad? Porque me doy cuenta cuánta falta todavía me hace falta del Señor, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque solamente Él es el único que tiene palabras para nosotros, dice estaba leyendo en Salmo 50, 29, dice, porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme, dice, a su imagen, ¿verdad? Su Hijo Jesucristo. Entonces, el Señor lo que único que quiere es dar que nosotros seamos su imagen, seamos conforme a su imagen, dice, ¿verdad? Para eso nos traje, imagínense que si así hubiera sido desde el principio, que todos hubiéramos sido obedientes, esto sería maravilloso, ¿verdad? Porque todos estaríamos expresando la vida del Padre, ¿verdad? Por medio del Hijo, ¿verdad? Y alabado sea el Señor, ¿verdad? Por esta palabra que nos ayuda cada día a entender, a dar luz, a poder compartir a otros que tal vez no entienden o que a veces nosotros mismos nos entendemos, ¿verdad? Pero yo alabo al Señor, ¿verdad? Porque a través de los hermanos hemos podido también entender un poquito, ¿verdad? Y yo agradezco a Dios por lo poco que puedo entender, ¿verdad? Y disfrutar al Señor, ¿verdad? Porque es lo único que podemos hacer nosotros, ¿verdad? Como hijos nada más, porque Él ya nos predestinó solamente de disfrutarlo, disfrutar a ese maravilloso ser que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y llegar a esa meta que Él quiere, ¿verdad? Que seamos la nueva Jerusalén. Amén. Amén, hermanos, por el día 1. Me llenaba este día porque dice que la razón de que Dios se hizo hombre fue para que el hombre llegue a ser Dios en vida y naturaleza, no. Esto con la intención de producir y edificar el cuerpo de Cristo y así llevar la nueva Jerusalén a su consumación. Esta es la economía eterna. Amén.
bien impresionante el primer día, que habla de que entre todos nosotros siempre ha habido una aspiración o un deseo por ser avivados. Y este deseo de ser avivados puede ser cumplido cuando nosotros entramos en la cumbre de la revelación divina. Yo no había visto este punto tan claro como lo vi en este día, porque vuelve a recordarnos lo que es la revelación divina, que es que Dios se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Así que este misterio que había estado oculto en el corazón de Dios por muchos siglos ha sido revelado a nosotros como parte de la manera que nosotros podemos llegar a ser avivados. Es importante que nosotros reconozcamos ese sentimiento que hay en nosotros porque haya un nuevo avivamiento. Incluso aquí habla en el libro de Habacuc 3:2 dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los años. Y me fui a ese versículo y cuando leí la nota me impresionó mucho porque habla de que esta ha sido la oración por muchos hombres piadosos por causa de la degradación y la caída del hombre. Cuando el hombre cayó, dice que trajo corrupción, esclavitud y muerte a toda la creación. Así que el hombre fue degradado y puesto bajo esclavitud. Pero hay una necesidad universal de ser avivados y esta es satisfecha únicamente por Cristo. Y me gusta mucho por qué Cristo es el único que puede satisfacer esta necesidad de ser avivados, porque el Señor pasó por un proceso de resurrección. Así que en el proceso de resurrección, el Señor abolió toda la muerte y trajo a la creación un nuevo avivamiento. Así que en medio de nuestra naturaleza que es caída y en medio de todos nuestros fracasos, el único que puede avivarnos a nosotros es el Señor de la resurrección. El Señor que fue resucitado al tercer día y que derribó toda la muerte y trajo vida al hombre. Así que únicamente al disfrutar al Cristo en resurrección, nosotros podemos ser avivados. También me gusta mucho de que, bueno, explica aquí el hermano lo que es la cumbre de la revelación divina y cómo es importante que nosotros vivamos una vida de un Dios hombre. También habla al final en el día 5 y día 6, que dice podemos entrar en un nuevo avivamiento al participar en el ministerio celestial de Cristo para apacentar sus corderos y pastorear sus ovejas a fin de cuidar el rebaño de Dios, el cual es la iglesia que redunda en el cuerpo de Cristo. En esto consiste incorporar, el ministerio apostólico al ministerio celestial de Cristo. Me gusta bastante este punto porque el hecho de que nosotros seamos avivados no solo consiste en algo individual, que yo toque al Señor, que yo sea llena del Señor, aunque eso contribuye mucho a obtener un nuevo avivamiento, pero es bien importante también que al llevar una vida corporativa, una vida de pastoreo, nosotros también podemos entrar en un nuevo avivamiento. Y habla aquí del cuerpo de Cristo, que al pastorear a las ovejas, el rebaño de Dios, pues resulta en esta expresión corporativa que es su cuerpo. Entonces, esto me recordaba lo que leímos el lunes en el libro de Cultivar la Siguiente Generación, que habla aquí de que en primer lugar, pues lo que produce el cuerpo de Cristo es la gracia. Y yo les decía a los hermanos que yo tenía relacionada la gracia solo como un favor no merecido, algo que yo no merezco y que Dios me provee. Pero veíamos aquí que la gracia no solamente es esto, sino que pensar así pues es algo bien corto, es bien corto, ¿verdad? Muy pequeño. En cambio aquí dice que la gracia del Señor es Cristo mismo. Dice... este Dios hombre, dice aquí en el libro, este Dios hombre es la gracia. Él es la gracia para con todos aquellos con quien se encuentra. A donde quiera que vaya, Él es la gracia. Él es simplemente la gracia. Si lo tenemos a Él, tenemos la gracia.
En la Biblia, la gracia es llamada la gracia de Cristo. La gracia corporificada vino para que nosotros lo recibiéramos como nuestro disfrute y suministro. Y cuando nosotros experimentamos la gracia, entonces se produce el cuerpo de Cristo. Me gustaba eso y lo relacionaba con ese último día, porque cuando nosotros disfrutamos al Señor como la gracia, entonces somos guiados a otros también a pastorearlos. Y somos guiados nosotros a llevar una vida del cuerpo, como bien decía el hermano en un escrito, a llevar una vida ovejuna, a llevar una vida junto con las demás ovejas. Entonces, solo la vida del Señor, solo la gracia del Señor puede producir el cuerpo de Cristo, puede producir en nosotros el deseo de cuidar a otros, y esto nos lleva a ser a nosotros ser avivados, nos lleva a tener un nuevo avivamiento que es necesario hoy en la vida de iglesia. Otra cosa que disfrutaba mucho esta semana está en el estudio vida de Lucas. Estamos estudiando aún el capítulo número 1 de Lucas, y es impresionante ver cómo fue el nacimiento del Señor, cómo fue su concepción. Y primero pues habla aquí de cómo fue concebido Juan el Bautista y la comparación entre las dos concepciones, ¿verdad? Entre Juan el Bautista y entre el Señor Jesús. Y en primer lugar, Juan el Bautista pues fue concebido de dos personas que estaban llenas del Espíritu Santo, pero la naturaleza de ellos era una naturaleza vieja, pues ellos eran ya avanzados en edad. Así que la concepción de Juan el Bautista fue un milagro, porque el Señor produjo vida a través de la vejez. Y por otro lado, la concepción del Salvador hombre fue algo maravilloso, porque él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Este fruto pues fue puesto en el vientre de una virgen, una mujer idónea, que no solo pues era piadosa y se portaba bien, sino que ella estaba llena de la palabra del Señor. Y hay algo bien importante que menciona el hermano aquí, y es que esta familia en la que Dios puso al Señor Jesús era una familia que estaba lleno del conocimiento y del amor en las Santas Escrituras. Tanto María como José, ellos estaban llenos de las Escrituras, ellos conocían la palabra. Y otra cosa importante, ¿verdad? Los dos, tanto María como José, son descendientes del linaje de David. Estábamos viendo uno de los diagramas que está en el Nuevo Testamento de la versión Recobro, y vemos cómo de David se parten dos líneas de generacionales, donde una pues proviene de Salomón, y de Salomón viene José, y luego hay otra línea generacional que es Natán, y de Natán viene María. Y entonces por eso es de que el Señor Jesús es del linaje de David, 100% del linaje de David. Otra cosa importante en la concepción del Señor es que, bueno, el nombre del Señor indica también un nombre humano, porque es el nombre Jesús. Y veíamos aquí que es el equivalente en hebreo al nombre de Josué, que significa Jehová el Salvador, o la salvación de Jehová. Así que su nombre implica el propósito por el cual el Salvador fue dado. Fue dado por salvar al mundo de sus pecados. Así que este nombre también implica una unión o una mezcla. Otra cosa que dice aquí es de que al ser el Señor una mezcla de la humanidad con la divinidad, no quiere decir que se ha producido una tercera naturaleza, sino que simplemente es una mezcla. Y el hermano dice aquí que una mezcla significa combinar o juntar una cosa con la otra, o dos más cosas juntas, especialmente de manera que los elementos originales sean distinguibles en la combinación. O sea que en la mezcla de la naturaleza divina y humana había una distinción de tal combinación. Se puede ver por un lado que él es 100% Dios, porque no perdió su naturaleza divina, pero también es 100% hombre. Y la Biblia dice que él está a la diestra del Padre como un hombre. Así que alabado sea el Señor, y alabada sea pues la mezcla divina humana que él tiene. Por otro lado,
cuando María se encuentra con su prima Elizabeth, es algo maravilloso porque ambas estaban llenas del Espíritu. Pero a pesar de que Elizabeth era mucho más grande que María, ella reconoce que el fruto del vientre de María es su Señor. Ella reconoce que el bebé que está ahí en el vientre de María es su Señor, pero también que es un fruto. Y esto hace referencia al fruto del árbol de la vida de Apocalipsis 22:2. Entonces, quiere decir que el Señor Jesús ha sido dado a nosotros como un fruto para que nosotros le podamos comer a Él y para que podamos disfrutarle como el árbol de la vida. También es importante ver que la salutación que ambas se dan es una profecía, no en el sentido de predicción, sino que ambas profetizan, hablan acerca del Señor. Y María, hasta la forma en que ella alaba al Señor es comparada como la escritura de un salmo, pero también demuestra que María estaba llena de la palabra del Señor. Veíamos también nosotros que a pesar de que los escribas y los fariseos conocían la palabra del Señor, ellos no estaban llenos de la palabra ni tenían el disfrute de la palabra. Poseían el conocimiento, mas no el disfrute. Pero María poseía no solo el conocimiento de las escrituras, sino que poseía el disfrute de las escrituras y la revelación con respecto a las escrituras. Entonces, a mí por lo menos me impresionó bastante porque el Señor Jesús no podía ser dado a otra familia que no estuviera llena de la palabra del Señor. Entonces platicábamos eso con mi papá, ¿verdad? De que qué importante era que no solo la mamá estaba llena de la palabra, sino el mismo José estaba lleno de la palabra del Señor. Y cómo es de importante también que nuestros hijos crezcan en una familia que esté llena del conocimiento y del amor a la santa palabra de Dios. Por otro lado, la alabanza que da María, pues magnifica al Señor. Ella habla desde su espíritu y el alma de ella estaba también tan llena de la palabra que lo exulta y magnifica al Señor. También dice aquí que María disfrutó a Dios en su espíritu y luego su alma, su ser con su mente, parte emotiva y voluntad magnifican al Señor. Ella tenía un espíritu ejercitado y es importante poder aprender de esta mujer que a pesar de que era muy joven, porque era una mujer joven, ella pues estaba llena de su espíritu, estaba llena en su alma de la palabra del Señor, así que no podía hablar más que su palabra al alabar al Señor. Entonces, pues que el Señor nos permita llegar a esta experiencia de estar llenos a tal punto que no solo podamos alabar y exultar al Señor con nuestro espíritu, sino que podamos magnificar al Señor con nuestra alma y que nuestras familias sean estas, que estén llenas de la palabra del Señor, que estén llenas del amor hacia la palabra del Señor, que seamos familias adecuadas, que podamos impartir tal conocimiento de la palabra a nuestros hijos, para que cuando ellos sean grandes, pues también pues sean como el Señor Jesús en su humanidad, ¿verdad? Él desde pequeño hablaba las palabras del Señor, a las palabras de su padre, ¿verdad? Y era lógico, pues había crecido en una familia llena de la palabra, con un amor profundo a las escrituras. Entonces no era de espantarse, ¿verdad? De que a los 12 años él estuviera discutiendo en el templo, ¿verdad? Con personas versadas en la palabra. Entonces, alabado sea el Señor por las escrituras y gracias al Señor por la palabra que nos provee, porque Él siempre provee de forma abundante y rica cada semana. Amén.